licenciado. Ok. Vamos a ver si... Ahora la visualizan más grande, ¿verdad? Philip. Muchísimas gracias. Nuevamente disculpen la tardanza, espero no tener problemas porque se me está cayendo en este sector el servicio de internet. Bien, la sesión de ayer revisamos esta cuenta la primera cuenta, que es la cuenta de producción, y vimos la aplicación de todo lo que habíamos trabajado anteriormente relacionado a el cálculo de estas variables de valor agregado bruto y valor agregado neto. No sé si revisaron y tuvieran alguna inquietud o duda, con mucho gusto la resolvemos. Bien, no habiendo dudas, como siempre, le pido favor a un colega que nos apoye o a una colega, si fuera tan amable. Voy a leer, Yonick. Muchas gracias. Por favor. Valor bruto de producción a precios básicos del gobierno generado por cada una de las entidades pertenecientes de administración pública se determina por A. La suma de los gastos que incurre para adquirir bienes y servicios a ser utilizados como grupo intermedio para generar la producción del gobierno. Bien, como ustedes pueden darse cuenta, lo que estamos aprendiendo y comprendiendo de estas diapositivas es que el manual tiene para el mismo caso del gobierno, te lleva de la mano para calcular el valor bruto de producción para la cuenta del gobierno. Y entonces acá está indicándonos qué gastos que hace el gobierno debemos de tomar en cuenta para poder establecer el monto del consumo intermedio. B, por favor. B, más el pago que realiza a los factores productivos como las remuneraciones y los asalariados y los otros impuestos a la producción pagados a los gobiernos locales y otras entidades, casos municipales, servicios, licencias, etcétera, para prestar el servicio. Nuevamente, bien que adicionalmente se toma la remuneración del factor trabajo, palabras coloquiales, la remuneración de los empleados públicos de todo el gobierno general, incluido las tasas municipales, los arbitrios, licencias y cualquier otro impuesto que el gobierno local ponga en su jurisdicción. Por favor. Una de las características del sector gobierno, este es el de tener una producción o no de mercado que constituye su producción principal y a la vez puede generar una producción de mercado como producción secundaria que puede producir algunas unidades ejecutoras pertenecientes a determinados pliegos de las entidades de la administración pública. Bien, acá lo que nos está indicando el manual y está reiterando el manual es que también puede haber producción para el mercado, como una producción secundaria. ¿Qué nos está diciendo eso? Nos está explicando que lo primero es la producción de no mercado. Y en el gobierno general se toma como producción secundaria aquella que generan las empresas públicas que producen servicios y que los prestan en el mercado. ¿Ok? No a los hogares o a las familias como vimos en el caso de los productos no de mercado. Sigamos. Este tipo de producción que el Sistema de Cuentas Nacionales describe y considera como producción no de mercado son aquellos bienes y servicios colectivos o individuales
producidos por el gobierno o por las instituciones sin fines de lucro y que son suministrados a otras unidades institucionales o a la comunidad en su conjunto en forma gratuita o a precios que no son económicamente significativos. Bien, como repito, el manual reitera, solamente que acá nos está adicionando que también pueden ser prestados a otras unidades institucionales. Estos productos que son de no mercado. Retomando un poco lo que estudiamos en las finanzas públicas, en la elaboración del del presupuesto por programas, en donde se trabaja por la cadena de insumo-producto, los servicios que una institución produce para no mercado puede ser usada por otra institución, pero ese producto no va a ser considerado como un producto intermedio para que otra institución pueda transformarlo y generar un producto ya final. Por ejemplo, para las cuando una entidad cuando el gobierno central, por ejemplo, genera un proyecto de iniciativa de ley, para ese ministerio que la está produciendo, va a ser un producto final. Pero esa iniciativa de ley va al Congreso de la República. Para el Congreso de la República, esa iniciativa es un producto intermedio que ellos van a trabajar para poder aprobar una ley que sería el producto final para el Congreso de la República. Esa aclaración es bien importante para que comprendan ustedes, y la base no está acá, la base está allá en la elaboración del presupuesto por programas, que allá vimos nosotros que podían haber productos finales y productos intermedios. Pero insisto, el producto final, si la iniciativa que está en discusión ahora de la ley de competencia, por ejemplo, la presentó el Ministerio de Economía, para el Congreso ese es un producto intermedio que va a sufrir unos cambios, va a entrar al proceso de generación que legalmente está establecido para aprobar una nueva ley, para llevarlos a la práctica y que vean a qué se está refiriendo esto, ¿ok? Sigamos. La producción del gobierno general comprende en su mayor parte el valor de los bienes y servicios de no mercado que presta y consumen en nombre de la entidad, de la colectividad en su conjunto y que pueden suministrarse gratuitamente o por precios simbólicos o que no son significativamente económicos. El manual lo sigue ratificando, esto precisamente por la función que realiza el gobierno general. Sigamos. Producción de gobierno. Producción principal. Producción de no mercado. Colectivos e individuales, gratuitos o precios no significativos, financiados con impuestos, produce solo gobierno, defensa, administración pública, justicia, sin fines de lucro, valorización por costos, excedente es cero. Ok, lo que estábamos manejando, con lo que el manual indica, les estoy presentando una síntesis para que vean ustedes cuál es la producción principal, que es la producción de no mercado o de no de mercado. Que se venden, que se prestan gratuitamente o a precios no significativos económicamente a los hogares, a las familias. Como ejemplo tenemos ahí defensa, administración pública, justicia,
a entidades sin fines de lucro y lógicamente hay un excedente cero que ya lo habíamos visto, ¿ok? Pueden ser colectivos o pueden ser individuales. Luego tiene una producción secundaria, que es la producción de mercado, producción para la venta, ventas, no novenas, sino ventas, le hace falta la T, a precios económicamente significativos. En palabras que nosotros ya conocemos, a precios de mercado. Y producción para uso propio. Lo que produce alguna dependencia de un ministerio puede servir para uso de otra dependencia de ese mismo ministerio. Ahora comprenden, y quienes tengan alguna relación o conocimiento de la administración pública, todos los ministerios deben tener un manual de procesos y procedimientos. En esa cadena, el producto, repito, el producto final que genera el ministerio a través de alguna dependencia es utilizado para uso propio por cualquier otra dependencia de ese mismo ministerio o en términos del sistema de cuentas nacionales por cualquier unidad institucional o unidad de gobierno. ¿Ok? Lo de las diapositivas anteriores está acá en una síntesis para que ustedes puedan tener mejor comprensión del tema que estamos desarrollando. Al menos ya van a poder saber que el gobierno tiene 3 tipos de producciones. Producción de no mercado, que es la principal, una producción secundaria que está constituida por la producción de bienes para el mercado o de mercado, que se venden a precios de mercado, y la producción para uso propio, para consumo propio de la misma entidad. ¿Ok? ¿Alguna inquietud hasta acá, mis queridos colegas? No habiendo, sigamos. Producción de gobierno. Esta producción no de mercado se caracteriza porque se organiza en forma colectiva y es financiada con gravámenes, impuestos y otros ingresos del gobierno, y no se le puede asociar un precio de referencia por sus altos costos y por su naturaleza de ser servicios colectivos, que no puede ser producida por ningún otro productor, por constituir una producción propia del gobierno general, tales como los servicios de administración general, defensa nacional, seguridad pública, justicia, etc. Ok. Esto es bien importante, aunque pareciera repetitivo, pero el mensaje Licenciado, que... Perdón. licenciado, disculpe, fíjese que algunos compañeros están pidiendo acceso. Ok. Gracias por avisarme. Perdonen, tengo que regresar a donde estamos con ustedes y poderles dar acceso a los colegas. Bien. Indicaba entonces que era muy importante y hace énfasis en que no puede ser producida por otro productor o por ningún otro productor, solamente por el gobierno. ¿Por qué razón? La palabra clave es que son bienes o servicios colectivos, bienes o servicios públicos. Se recordarán que he platicado la polémica, y mira cómo lo resuelve el manual, entre lo individual y lo colectivo. Así como hay necesidades individuales, en el momento de organizarse, esos individuos, esas personas, en un estado, se generan necesidades colectivas.
Y esas necesidades colectivas, producto de esa organización social, lógicamente no son de interés del mercado, como los ejemplos que tenemos ahí. El mercado no puede prestar el servicio de justicia. Eso, al momento, hay alguien más que quiere entrar, disculpen. Al momento de organizarse o crearse el Estado, en ese momento, ese gobierno como representante del Estado asume todas las funciones de carácter colectivo que lógicamente el mercado no va a poder prestar. Lo que estoy indicando es que no es una cuestión arbitraria de que un sistema de cuentas nacionales lo imponga así, no, deviene de la naturaleza de la organización de esa sociedad. Porque, insisto, hay servicios que no puede producir el mercado. El servicio de la administración pública centralizada, por ejemplo, y dependiendo del modelo económico que se esté implementando en un país, que es lo que nos interesa a nosotros, cómo funciona el sistema económico y qué modelo tiene, recordarán que en la historia económica de este país veníamos de un modelo económico colonial que se denominó modelo de desarrollo hacia afuera. Luego, a partir de la década de los 50, por el desquebrajamiento de ese modelo económico derivado de la dependencia que tenía de ese mercado externo, por ser un modelo agroexportador para mercados internacionales, por eso se llama hacia afuera, al desquebrajarse ese modelo por las causas de la crisis económica de los años 30, que se agudiza con la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que Guatemala no participó, ese lapso, como efecto de la crisis y de la Segunda Guerra Mundial, los países ya no le compraron a Guatemala los productos que constituían y posteriormente y actualmente constituyen uno de los motores del crecimiento económico. ¿Ok? Se busca implementar para poder suplir esa debilidad del modelo de desarrollo hacia afuera, el modelo de desarrollo hacia adentro. Se le denominó así al modelo de industrialización del país a través de la sustitución de importación. Posteriormente, y con los efectos de la crisis de finales de los años 70 y la crisis de la deuda de los años 80, a finales de esos años 80, se inicia la implementación de un nuevo modelo económico. Y aquí voy a hacer, bueno, ya saben ustedes, el modelo neoliberal sustentado en que el libre comercio era la palabra mágica para hacer crecer a las economías y cuyas políticas buscaban, o el objetivo de cuyas políticas, como la privatización, la apertura económica, la libertad económica, ojo, en otras palabras, el libre mercado, ¿ok? Buscaban minimizar la participación del gobierno.
Y a través de esa política de privatización, algunos servicios que son producto de la colectividad, como la infraestructura o los servicios muy esenciales para toda economía, las telecomunicaciones, la energía, fueron ya valorados por el mercado y bajo el principio teórico de que el mercado asigna eficientemente los factores de producción y el mercado de bienes y servicios funciona bajo el principio de libre mercado, ese tipo de servicios ya no deberían de ser prestados por el gobierno, sino por el mercado, por el costo alto en que el gobierno lo producía, tratando de hacer efectiva el término que ustedes conocen, famoso de competitividad. Al final del día, ahora se sabe que ese modelo ni implementó el libre mercado, en otras palabras, no logró establecer mercados de libre competencia, sino que fue el medio para, el término lo dice claramente, privatizar o pasar a manos privadas, a manos del mercado, los servicios de energía, telecomunicaciones, y hoy por hoy están haciendo intensivamente el esfuerzo para el tema de la infraestructura portuaria, aeroportuaria, incluso la infraestructura vial. Vamos a la práctica, y qué es lo que va a hacer las cuentas nacionales. Lógicamente estamos viendo que esa minimización del Estado o la intervención del Estado, minimizar esa intervención significó para el caso de este país y muchos como el nuestro, simplemente por el principio de rentabilidad de la producción de esos servicios, trasladarse al mercado. Y es la distribución para el caso de la energía. Lo que no se privatizó fue la generación de energía. Ahí tienen ustedes el Instituto Nacional de Energía Eléctrica, INDE, que produce energía, y alrededor del 40 o 45% de la energía que se consume en el país es producido, pero no le interesó al mercado, por razones obvias, no porque no fuese rentable, sino por los efectos que producir la energía a través de hidroeléctricas, los efectos que está teniendo el cambio climático, que van a hacer ese tipo de producción de energía ya no rentable. Esa es una, dentro de otras causales, es una de las causas que explica por qué no, al igual que hicieron con la distribución de la energía, por qué no privatizaron la producción de energía. Pero los servicios, repito, que les interesa ahora de infraestructura y algunos derechos humanos, como es la educación y la salud, también está siendo objeto de hacer ineficiente esa prestación por parte del gobierno, lógicamente para atender o por requerimientos o intereses creados de el sector privado que produce y vende ese servicio para el mercado. ¿Ok?
Que espero yo que a futuro no, en lugar de deteriorarse, se puedan mejorar para poderle dar oportunidad o para poder cumplir con el objetivo de la organización de una sociedad, que es el bien común. Entendido ese bien común como protección de la vida, la paz, la seguridad, la justicia, ¿ok? Por lo tanto, se va a requerir, ahora vuelvo al tema de las cuentas nacionales, que digo, responden a esa naturaleza para poder, por el lado del gasto, como fuente, la recaudación, generar esos servicios que efectivamente busquen el fin supremo de la organización del Estado. Que países capitalistas como Costa Rica, como Chile, que no privatizaron esos servicios esenciales, independientemente de eso, los otros países que aunque privatizaron, emitieron regulación para lograr, ojo, para lograr superar las fallas de la organización de los mercados para obtener el beneficio de esa institución social y organizarlos o hacer efectivo el famoso principio de libre mercado. Aspecto que en el caso nuestro, insisto, no, pero para fines de la clase, y que es lo que estamos midiendo, es importante que veamos que no obedece a que el manual obligue a los países a aplicar determinado método, sino que obedece al funcionamiento de ese sistema económico y al modelo económico que se esté implementando en cada uno de esos países. ¿Ok? Sigamos. También el gobierno puede producir y suministrar bienes y servicios individuales que pueden ser intercambiados en el mercado, pero que el gobierno decide producir y otorgar a los hogares una decisión de política social o económica en forma gratuita o a un precio muy por debajo de sus costos o el precio de equilibrio que tendría en el mercado. Entre ellos se encuentran los servicios de educación, salud, bienestar social, protección del medio ambiente, etc. Como ven, les había anticipado esto. ¿Por qué? Y lógicamente, que esos servicios se prestan en el mercado, el gobierno, derivado a la estructura socioeconómica sobre la base de la estratificación social y particularmente de la distribución de la riqueza, que ya vimos en finanzas públicas, que la primera distribución de la riqueza se da en el mercado y que esa tiene una falla porque lógicamente no es equitativa. No significa que que vos como inversionista corriste el riesgo, no significa que tu beneficio, el mismo monto, pueda ser objeto de la remuneración. No. Cuando hablamos de distribución equitativa, que efectivamente los salarios establecidos en el mercado respondan al trabajo socialmente necesario para producir esos bienes y lógicamente evitar lo que don Carlos Marx nos explicó allá en el siglo XIX, que es la explotación de la fuerza de trabajo. Pueden ustedes en este momento traer a su mente algunas actividades
o que conocen a personas que están en determinado sector, pero que lógicamente el salario que les pagan no precisamente representa el tiempo social que ellos dan en ese proceso productivo, es decir, que la fuerza de trabajo da en ese proceso productivo, por eso se le denomina trabajo socialmente necesario para producir un bien, final, ¿ok? A eso se refiere la distribución equitativa. Y al no darse por las fallas de ese mercado, ojo, es que el gobierno como representante en el Estado al menos establece un mínimo que le permita al trabajador sobrevivir, reproducirse y seguir trabajando. ¿Ok? No confundamos, es decir, que no se use demagógicamente, estamos hablando de una distribución equitativa, es equitativa de acuerdo a la participación de cada uno de los factores, por eso se llama equitativa. No es ideológica de decir, bueno, hay que repartirlo. Si va a ganar utilidades el que invierte, pues al mismo nivel debería estar. No, equitativa de acuerdo a la participación de los factores de producción en ese proceso productivo. ¿Ok? Y yo espero que les quede así bien comprendido para que puedan ustedes, o que pueda el curso trasladarles esa competencia de poder sustentar un juicio crítico que como profesionales ustedes puedan realizar con relación a este tema, ¿ok? Entonces, estos servicios que se convirtieron en derechos humanos, y son humanos porque pertenecen a la persona, el gobierno, como representante de esa organización social, tiene que proveer, ojo, sustentado en la redistribución de la riqueza o de la renta nacional. ¿Por qué? Ante esa falla de mercado, de una distribución original, llamémosle, no equitativa, y con un mínimo, a pesar del mínimo, que no se cumple en toda la actividad económica del país, ¿sí? La intervención del Estado, tomando parte de esa riqueza, es para complementar y superar esa distribución, y por eso se le denomina redistribución, para compensar a esa originaria que no es equitativa. En ese sentido, la filosofía, el espíritu de la administración pública es organizarse eficaz y eficientemente para poder prestar esos servicios que efectivamente coadyuven a la consecución del fin supremo de la organización de una sociedad. ¿Ok? Entonces vemos a qué productos que son intercambiados en el mercado, qué servicios que son intercambiados en el mercado, ¿sí? Produce el gobierno como representante del Estado, pero sobre ese sustento técnico, no demagógico. ¿Ok? Que estos derechos o estos servicios que ya vieron ustedes, y aquí sí les digo demagógicamente, el gobierno no sirve para nada. En este tipo de casos, las crisis en los hospitales, la situación del servicio de la educación en el país,
lógicamente deja mucho que desear al requisito que establece la Constitución que debe cumplir la administración pública: eficaz, eficiente, y que esos servicios se presten al menor costo posible, si efectivamente el gobierno hace uso eficiente de esos recursos. Entonces vean lo delicado que es, por el espíritu que lleva esa función de redistribución, que ahora manos privadas del sistema político se aprovechen y se lleven esos recursos. Eso hace que tú veas en la esencia que lógicamente, si se están tomando recursos públicos de la salud, esas personas son responsables de la no protección de la persona y la familia, en otras palabras, y muy esenciales, de la vida de esas personas. Pues, realmente y moralmente, esa es la esencia y el espíritu que encontramos reflejado en el sistema de cuentas. ¿Por qué razón? Porque, repito, sobre la base del funcionamiento del sistema económico, se crearon los mecanismos o el método para medir lo que se genera en ese funcionamiento del sistema económico. Espero que lo que he estado tratando de trasladarles, ¿sí?, que es fundamental para el economista cuando va a medir, cuando va a llevar cuenta y razón de algo, tener en consideración de eso. Por eso también encontrás por el lado del ingreso. Aquellas personas que evaden, defraudan, no están afectando a la persona jurídica que se llama Estado. Están que no son beneficiadas por el modelo económico vigente. Y ese sector que no recibe los beneficios de ese modelo económico vigente, por falta de esos recursos que son evadidos, eludidos, etcétera, el objetivo final se llama la vida de la persona y de la familia. Que eso sí, lógicamente, tiene sustento, ¿ok? Habiendo conocido eso y teniendo el diagnóstico del funcionamiento y de los efectos que eso puede tener, es que se estableció el método para poder llevar cuenta y razón del gobierno como un agente más dentro de ese funcionamiento del sistema económico. Si tuvieran algún comentario o alguna inquietud, con mucho gusto, colegas. Sí, Lick, disculpe, buenas tardes. Solamente, hola. ¿Cómo es que dijo que, de qué modelo? Dijimos que estábamos en el modelo colonial, derivado de que como salimos de él, ¿a cuál fue el que dijo que nos habíamos mudado? A ver, no le escuché muy bien, pero te repito, a ver si ahí te resuelvo tu duda. Guatemala ha aplicado hasta el día de hoy 3 modelos económicos. El modelo económico de desarrollo hacia afuera, sustentado en la agroexportación de 2, 3, 4 productos que se diversificó con la aplicación en los años 50, particularmente en los años 60, del modelo de desarrollo hacia adentro, sustentado en una política de industrialización a través de la sustitución de importaciones.
que estuvo vigente y que lógicamente se conjugó con el modelo de desarrollo hacia afuera. Palabras coloquiales. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, en la década de los 70 y 60, el sector externo empezó de nuevo a comprarnos productos tradicionales de exportación. ¿Ok? A esos productos tradicionales de exportación, la implementación de la industrialización diversificó la estructura productiva al nivel de la industria que nosotros tenemos, y debieron ustedes de haber conocido esto en el curso de desarrollo industrial. Lamentablemente no lo doy en la noche, yo lo doy en la tarde. Debieron de haber conocido ese modelo que complementó al anterior, y eso permitió una década de oro de la economía de este país, la década de los 70, en donde la tasa de crecimiento real del PIB superó el 7%, ¿ok? Precisamente por la conjugación de los efectos fundamentalmente del desarrollo industrial que se logró por el establecimiento en el año de 1963 del mercado común centroamericano, en otras palabras, de la integración económica centroamericana, ¿ok? A finales de los 70, se da la crisis en el año 73, que no fue una crisis macro, sino que de orden o causal micro, precios de los derivados del petróleo. Y a finales de los 70, ya la economía internacional presentaba un agotamiento y los países más desarrollados empezaron a adoptar medidas de ajuste estructural. Ese efecto de la crisis económica internacional, que se complicó y agudizó con el nivel de endeudamiento, generó la famosa década perdida de los 80. A finales de los 80, que ya producto de esos ajustes estructurales de la economía internacional, viene el tercer modelo sustentado en abrir las economías, porque la palabra mágica ahí era que el comercio iba a permitir, si se abrían las economías, un mayor crecimiento económico. Acá déjenme contarles, el comercio internacional o el libre cambio de productos, exportaciones e importaciones, ¿sí? Lo que explica en esencia es que estás poniendo a comerciar a dos estructuras económicas. La estructura económica nuestra, de acuerdo al nivel de diversificación que tenga, y ustedes ya saben, productora de materias primas y algunos productos industriales. El más complejo, decía, o les comentaba a los de desarrollo industrial, pues es la industria de hierro que está en Escuintla, que es la última que se creó, y no precisamente dentro del modelo de allá de los años 60, no precisamente. Pero coadyuvó a finales de los 80 un interés por no seguir dependiendo de los productos tradicionales, materias primas, desarrollar productos no tradicionales. Lamentablemente ya no en el sector industrial, sino en el mismo sector agrícola. ¿Qué generó esos productos no tradicionales? Arveja china, mini verduras, flores. Seguimos exportando nuestra estructura productiva. Realmente cuando ves lo que vendemos, pues conocer la estructura productiva. ¿Y qué compramos? Bienes de capital y materia prima industrial.
Entonces, lógicamente, para países con estructuras productivas primarias como las nuestras, la palabra mágica del neoliberalismo, la apertura económica, menor participación del gobierno, quitarle al gobierno aquello que, según el mercado, producía ineficientemente, ¿sí?, iba a resolver el problema y nos iba a hacer crecer. Ni siquiera hemos regresado a los niveles de los años 70. Y allá se da un elemento muy importante, que aunque estábamos creciendo, y que es un laboratorio muy interesante para nosotros los economistas, la inflación no se generó. Por el contrario, con tasas de crecimiento altas, en lugar de haber inflación, hubo deflación, baja de precios. ¿Qué significa? Que los agentes económicos de aquel momento no especulaban con el principio o no especularon pues en esos años con el principio del tema de hacer crecer los precios sin mayor sustento. ¿Me explico? Una inflación especulativa, por ejemplo, ¿ok? Entonces, hasta el día de hoy, esos son los tres modelos que surgen para poder explicarles y que comprendan la naturaleza de la función que realiza el gobierno como un agente económico más en ese modo de producción o forma de producción. Allá en los 80, y lógicamente tenemos algunos procesos productivos que transforman materias primas, que sería la industria, ¿ok? Productos industriales, pero que no son los que se demandan en la economía internacional, ¿ok? ¿Por ahí va tu duda, colega? Sí, Lick, muchas gracias. Le robé algo al curso de desarrollo, pero es que se complementa. No se puede hablar así, decir, miren, se mide la educación, se mide el gasto en educación, se toma en cuenta el gasto en salud, en el bienestar. Solo te estoy diciendo, mira, eso dice el método. Pues no, ¿de dónde viene? ¿Y qué me va a explicar? ¿Ok? Bien. Por favor, colega. Para la medición de la producción, no de mercado de servicios y bienes colectivos o individuales, se hace la hipótesis de que esta producción se realiza sin fin de lucro y por convención el excedente neto de explotación es nulo. En consecuencia, el valor de la producción, es decir, el pago que se realiza a los factores productivos, remuneraciones, consumo intermedio, impuestos netos de subvenciones y consumo de capital fijo. Ok, ahí tienen ustedes claramente explicado por el manual, que adopta la hipótesis que es real, la producción de esos bienes que no fueron inventados, sino que surgen desde el momento en que las personas decidieron organizarse en un estado, ¿ok? Que ya conocen ustedes el tema histórico, ¿ok? Bien. Sigamos. Por favor, colega. ¿Sí me escuchan? ¿Sí se le escucha, Lick? Ok, para que siguiera el colega que me está leyendo, que me haga la campaña de apoyarme. Las unidades institucionales de gobierno pueden tener producción de mercado. Punto 11. Producción para uso final propio.
Punto 12, y otra producción de no mercado. Punto 13, en este caso, que algunas unidades ejecutoras o establecimientos de gobierno realicen una producción de mercado. Su valoración se debe hacer a precios básicos que incluyen su precio de venta, sin impuestos, más las otras subvenciones sobre los productos, y por ser una producción de mercado puede generar un excedente de explotación. Acá el manual ya te está dando el código, la nomenclatura que se va a trabajar porque es un manual de cuentas, ¿ok? Sigamos. Para aquellas unidades ejecutoras o establecimientos de gobierno que realicen una producción no de mercado, el valor total de su producción será igual a la suma de sus costos de producción. Ahí ya está clarísimo, ¿ok? Valor bruto de producción, valor agregado más consumo intermedio. Valor bruto de producción, todas las remuneraciones, todos los costos que vimos, ¿ok? La suma de los costos, ¿sí? Remuneraciones, consumo de capital fijo, subvenciones, los subsidios y el consumo intermedio. Ahora entienden por qué, para pasar de precios de mercado a coste de factores, va a ser impuestos indirectos menos las subvenciones, ¿ok? O los subsidios. Perdón, por favor. En ese sentido, la producción principal de ese tipo de unidades ejecutoras o lo constituye la producción no de mercado y se considera como producción secundaria o su producción de mercado y producción para uso final propio. El valor de la producción no de mercado se obtiene por la diferencia entre la producción total y sus producciones secundarias, obteniéndose como resultado por convención un valor nulo de excedente de explotación. Otro de los producción no de mercado es igual a producción total de bienes, viene del valor bruto, producción de mercado más producción para uso final propio. Acá lo que te está diciendo es cómo calcula el manual o cómo nos dice el manual que debemos de calcular la producción no de mercado. Esta va a ser igual al valor bruto de producción y le vamos a deducir la producción de mercado más la producción para uso propio. Y acá tienen ustedes por qué razón la nomenclatura. P sub 13 va a ser igual a P11, es decir, a valor bruto de producción menos P sub 11 y P sub 12. ¿Ok? Producción no de mercado menos la producción de mercado más la producción para consumo propio. ¿Ok? Repito, el manual nos lleva de la mano. Nos faltó el último párrafo, por favor, colega. Otro de los componentes importantes de las cuentas de producción del sector institucional gobierno general lo constituye el consumo intermedio, que comprende los bienes no duraderos y servicios que fueron utilizados para generar la producción de bienes y servicios que brinda el gobierno a la comunidad. Ok. Ahí está reiterativo. ¿Cómo se calcula el consumo intermedio, por favor? Valor de bienes no durables y servicios que se utilizan para producir bienes y servicios que brinda el gobierno a la comunidad. Incluye gastos en armas y equipo para disparar y trasladarlas, gastos de investigación y desarrollo, uniformes de trabajo, comisión bancaria, primas de seguros no de vida, alimentos y bebidas por trabajo, viáticos y gastos de transporte, materias primas, suministros, luz, agua, teléfono, etc. No incluye servicios no personales, servicios transporte personal, alimentos, vivienda habitual, vestimenta usada fuera de trabajo, bienes adquiridos y que son transferidos a hogares. Bye. Te digo, de la mano nos lleva el manual para poder decir qué vamos a tomar como consumo intermedio y qué no debemos de incluir como consumo
consumo intermedio. Aquí tienen ustedes la instrucción, o tenemos la instrucción si quisiéramos nosotros presentar o calcular como valor agregado de esta forma el servicio que preste alguna dependencia pública. Ya sabes qué es lo que vas a tomar en cuenta para tu consumo intermedio, ya sabes qué no vas a tomar en cuenta. Y ya sabes qué vas a tomar en cuenta para el valor bruto de producción. Y tomás el valor bruto de producción y le quitas el monto de todos estos aspectos que sí incluye, le quitas el monto del consumo intermedio y vas a obtener el valor agregado que esa dependencia aporta en el proceso de producción de bienes y servicios del gobierno general. ¿Ok? Sigamos. Para calcular el consumo intermedio del sector gobierno, se requiere realizar ciertas correcciones para fines de cuentas nacionales a la información proveniente de los estados financieros obtenidos según la normatividad del Plan Contable Gubernamental, entre las que se debe tener en cuenta las siguientes. No deben ser considerados como consumo intermedio los bienes adquiridos por el gobierno y transferidos a los hogares como transferencias en especie, que se encuentran identificadas en el Plan Contable Gubernamental como materiales de distribución gratuita, por lo tanto van a formar parte del gasto de consumo final del gobierno. Ejemplo, transferencias de fertilizantes. Ahí hay un ejemplo de lo que no debe considerarse. Sigamos. Debe considerarse como parte del consumo intermedio los gastos militares realizados por el gobierno en compra de armamento y el equipo necesario requerido como apoyo para utilizarlas o trasladarlas, tales como barcos de guerra, submarinos, bombarderos, aviones de caza, tanques, carros lanzamisiles, etc. Este es el sustento que nos da el manual para que vean ustedes que los factores de producción, fuerza de trabajo, maquinaria y equipo, bienes de capital, son considerados como parte del consumo intermedio. Son insumos, ¿ok? Para poder generar, en este caso, el servicio de defensa y seguridad, por el tipo de gasto que estamos viendo, ¿ok? Sigamos. Debe ser tratados como consumo intermedio la vestimenta o uniformes de trabajo que se otorgan a los trabajadores para su utilización exclusiva en forma obligatoria durante sus labores, tales como trajes de producción, overoles, etc. Por el contrario, los uniformes y otras clases de vestimenta que los trabajadores utilicen en forma frecuente y voluntaria fuera del trabajo deben considerarse como una remuneración en especie y forman parte del valor agregado. Si las entidades les dan ese tipo de apoyos en uniformes, uno, se van a contabilizar al costo, y dos, porque es una, que desde acá quisiera que lo tomaran, es una transferencia de un agente y otro, pero que constituye consumo. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Por favor. Los pagos realizados a trabajadores contratados por servicios no personales no forman parte del consumo intermedio y deben ser tratados como remuneraciones. Ojo, servicios no personales. Y los servicios no personales son aquellos que no damos las personas, por lógica, pero para que quede claro que se toma y que no se toma en cuenta. Por favor. El suministro otorgado a los trabajadores de algunos bienes y servicios como las comidas, los servicios de vivienda habitual o normal, los lugares de trabajo y viceversa, etc., deben ser tratados como remuneraciones. Por el contrario, las comidas o bebidas que se otorgan por las condiciones especiales del trabajo o que se les suministra durante su trabajo, así como los servicios de transporte y hotelería otorgados
al asalariado por encargo de la empresa para desarrollar determinado trabajo deben ser tratados como consumo intermedio. Ok, sigamos. La valoración de un bien o servicio que se consume en forma de consumo intermedio se valora normalmente al precio de comprador vigente en el momento en que entra en el proceso productivo, es decir, el precio pagado por comprador al productor exclusivo. Cualquier impuesto deducible por caso de impuesto general de las ventas IGB, más los gastos de transporte a cargo del comprador, los márgenes comerciales y cualquier otro impuesto no deducible. Lo que nos está diciendo es que debemos de medirlo sin impuestos, ¿ok? O contabilizarlo sin impuestos, o registrarlo sin los impuestos. Bien. Por el Dick, tiempo. ya nos vamos. Dick, Sí, ya nos retiramos. Y por Ya son respeto al las, otro, por ya respeto son al las otro 7:05. curso, sí, por respeto al otro curso, vamos a dejarlo acá, que entrábamos a una nueva cuenta, que es la cuenta de generación de ingresos. Feliz clase, feliz fin de semana Buenas noches, Lick. y nos vemos presencialmente.